Los animales más agresivos del mundo. Existen especies muy agresivas, algunas por puro instinto de violencia y otras cuando se ven amenazadas. Lo mejor es conocerlas y respetarlas para no sufrir amargas experiencias, sin importar si son grandes o pequeñas, andan solas o en grupo. En este top te describimos brevemente 10 de los animales más agresivos y peligrosos del mundo, sin que el orden de exposición constituya necesariamente un escalafón exacto de peligrosidad. Número 10. Hipopótamos. El hipopótamo común, Hippopotamus amphibius, es un gran mamífero fundamentalmente herbívoro que habita en el África subsahariana. Es, junto al hipopótamo pigmeo, Choropsis liberiensis, uno de los dos únicos miembros actuales de la familia Hippopotamidae. Es un animal semiacuático que habita en los ríos y lagos y donde machos adultos territoriales, con grupos de 5 a 30 hembras y jóvenes, controlan una zona del río. Durante el día, reposan en el agua o en el fango, y tanto la cópula como el parto de este animal suceden en el agua. Al anochecer, se vuelven más activos y salen a comer hierbas terrestres. Aunque los hipopótamos descansan juntos en el agua, el pastar es una actividad solitaria y no son territoriales en tierra. Por los dibujos animados, parecería que estos animales regordetes son todo ternura, pero nada más lejos de la realidad. Los hipopótamos pueden correr a velocidades de hasta 50 km por hora y embestir todo aquello que osa invadir su territorio. De hecho, son responsables de la muerte de 3.000 humanos de media por año. Y las hembras no dudarán en proteger como sea y dañar a quien intente acercarse a su cría. Número 9. Cocodrilos de agua salada. El cocodrilo marino o cocodrilo de agua salada, Crocodylus porosus, es una especie de cocodrilo saurópsido de la familia Crocodilidae. Es el cocodrilo de mayor tamaño del mundo y el mayor reptil del planeta. Las principales poblaciones habitan zonas pantanosas desde el sudeste asiático hasta el norte de Australia. Muchos apuntan al cocodrilo de agua salada como uno de los depredadores naturales con mayor predisposición para atacar y devorar a los humanos. Este reptil, de hasta 6 metros de largo, logra ser muy sigiloso y camuflarse de manera perfecta con todo lo que le rodea, para llevar a cabo un ataque perfecto, en el que su presa no sepa que lo ataca hasta que ya sea demasiado tarde. Se dice que posee la mordida más fuerte de todo el planeta, y que de ella se vale para arrastrar a su presa hasta las profundidades y ahogarla, para luego devorarla con mayor tranquilidad. Número 8. Rateles o tejones. El ratel Mellifera capensis, también conocido como el tejón de la miel o tejón melero, es una especie de mamífero carnívoro de la familia Mustelidae, propio de África, Oriente Medio y el subcontinente indio. Es la única especie actual de su género y de su subfamilia, Melliborine. Es de cuerpo alargado y robusto. Suele medir unos 85 centímetros de longitud y 30 centímetros de altura. Un macho adulto llega a pesar 14 kilogramos. Las hembras, por su parte, no alcanzan los 9 kilos. Tiene cabeza larga, patas cortas y fuertes, con dedos provistos de uñas sólidas y muy aptas para excavar, y una cola corta. Su pelaje es gris en la cabeza, cuello, dorso y cola. Las partes inferiores son casi negras, y entre ambas zonas existe una línea muy clara, casi blanca. Aunque parezca tonto, ¿cómo es realmente? El tejón de la miel es popular por ser uno de los animales más agresivos del planeta. Son capaces de pelear con leones crecidos por una comida
y aguantar tantos aguijonazos de abejas como sea posible, con tal de agenciarse el líquido que más disfruta, la miel. De hecho, es bastante común encontrar a un ejemplar al borde de la muerte cerca de una colmena, por los pinchazos que recibió mientras trataba de alimentarse o glotonear. Es tal la peligrosidad de este ratel que no puede confinarse en parques zoológicos, ya que atacaría a todo aquello que le moleste o se interponga en su territorio. Número 7. Abejas asesinas. Las abejas africanizadas son híbridos procedentes del cruzamiento de la subespecie natural africana Apis mellifera scutellata con abejas domésticas pertenecientes a varias subespecies de Apis mellifera como Apis mellifera mellifera, Apis mellifera ibérica y posiblemente otras. Resultantes de un experimento fallido que apareó a las abejas africanas con europeas en busca de más miel, las abejas asesinas son animales extremadamente peligrosos, sin importar lo pequeñas que son y que solo atacan si se les provoca. Esta es una especie de la que hay que cuidarse muy bien, pues cuando ataca lo hace en grupos numerosos y la víctima siempre se irá con más de una picada. La gravedad del envenenamiento depende de la sensibilidad individual y del número de picaduras infligidas. Así, en un sujeto hipersensible puede ocurrir la muerte con una sola picadura como resultado de choque anafiláctico. Ha habido supervivientes de 500 picaduras. El veneno causa reacciones alérgicas y efectos tóxicos. Número 6. Tiburón toro. El tiburón sarda, tiburón toro o tiburón del Zambeze es una especie de elasmobranquio carcariniforme de la familia Carcharinidae. Es uno de los pocos tiburones que remonta los estuarios para alcanzar aguas dulces. Llega a medir hasta 3,4 metros de largo. Con la mordida más fuerte entre todas las especies conocidas de tiburón, el tiburón toro posee el registro más elevado de ataques a humanos en aguas poco profundas. No discriminan para alimentarse, y es así que agreden lo mismo a peces pequeños que a delfines e incluso otra clase de tiburones. Como fiero predador de la naturaleza, el tiburón toro se adapta a distintos hábitats, y es así que ha sido hallado hasta en lagos de agua dulce, donde también constituye una de las especies más agresivas del planeta. Si has llegado hasta esta parte del video, significa que te está gustando. Por favor, dale like, es gratis y me ayudas a crecer y seguir creando contenido. Número 5. Babuinos. Papio es un género de primates catarrinos de la familia Cercopidecidae, conocidos vulgarmente como papiones o babuinos. Se encuentran entre los mayores monos del viejo mundo. Los babuinos son los primates más agresivos. Es conocido que cuando se sienten amenazados persiguen a su presa hasta pelear, pero con esa misma predisposición pelean entre sí, incluso hasta la muerte, con tal de ganar la dominancia en el grupo. La agresividad se vuelve aún mayor en los machos cuando de sus hembras se trata. Guardan mucho celo de ellas y si desaprueban su conducta, las golpean con extrema violencia. Número 4. Mamba negra. La mamba negra es una especie de serpiente de la familia Elapidae, extremadamente venenosa, que habita en diversas zonas del África subsahariana. Descrita formalmente por Albert Gunther en 1864, es la segunda serpiente venenosa de mayor tamaño, después de la cobra real. Aunque hay informes de ejemplares de algo más de 4 metros, los adultos normalmente miden entre 2 y 3 metros. Su color de piel varía de gris a marrón oscuro. Los ejemplares jóvenes tienden a ser más pálidos que los adultos y se oscurecen con la edad. Las mambas negras son las serpientes más rápidas del planeta.
una de las más venenosas. Solo 2 gotas de su veneno neurotóxico, contra el que no se conoce antídoto, son suficientes para matar de manera rápida a un humano. Atacan basadas en el temor de sentirse amenazadas, pero se sienten así apenas algo se acerca demasiado a ellas, y al vivir habitualmente enredadas entre los árboles, para una potencial víctima es difícil saber cuándo se está cerca de ellas para provocar su ataque. De allí su elevada peligrosidad. Número 3. Carcayú o glotón. El glotón, gulo gulo, también llamado carcayú, es un mamífero carnívoro de la familia Mustelidae y única especie viviente de su género. Es un carnívoro fornido con muy mal genio y musculoso. Se asemeja más a un pequeño oso que a otros mustélidos. El glotón tiene una reputación de ferocidad y fuerza desproporcionada a su tamaño, con capacidad documentada para matar a presas mucho más grandes que él. Los carcayús, aunque parezcan tiernos y encantadores, son peligrosos y agresivos por naturaleza. Estos pequeños mamíferos de solo 15 kilos son capaces de derrotar a depredadores como lobos y osos completamente crecidos, lo que lo convierte en un animal agresivo del que se debe tener cuidado. Número 2. Lobos grises. El lobo, Canis lupus, es una especie de mamífero del orden de los carnívoros. Los lobos son originarios de Norteamérica y Eurasia, por donde antaño se distribuían y eran abundantes. Hoy en día habitan únicamente una muy limitada proporción del que antes fue su territorio. Aunque todavía hay un número aceptable de lobos en la parte continental de Estados Unidos de América y en algunas otras regiones, la especie está listada como en peligro o amenazada. Los lobos se cazan en muchas partes del mundo por la amenaza que representan para el ganado, así como un deporte. Una manada de lobos grises puede derribar sin muchos contratiempos a presas tan grandes como un alce. Cuando cazan, lo hacen sin piedad alguna y empiezan a devorar a sus víctimas incluso antes de que estén completamente muertas. Es tal la agresividad de esta especie que, aun cuando sus presas le superan en tamaño y son igual de violentas, su principal causa de muerte son las peleas territoriales entre 2 o más ejemplares. Número 1. Jabalí. El jabalí es un mamífero de la familia de los suidos. Su distribución original se corresponde con gran parte de Eurasia y algunas zonas del norte de África. Si bien ha sido introducido por el hombre en América y Oceanía, los jabalíes son famosos por su temperamento agresivo y su predisposición a la pelea y el ataque. A cualquier hábitat o espacio que lleguen, se las agencian para constituirse en una especie invasiva, a la que hay que respetar y temer. Contrario a lo que se cree, encontrarlos hoy no es muy difícil, puesto que se han hecho comunes en muchos bosques de todos los continentes poblados. Entonces, para no encontrarse con ellos, es mejor andarse con cuidado. Este top ha llegado a su fin. Esperamos te haya gustado. Déjanos tus comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Este video está dedicado a Mildred Sepúlveda.